Muchas gracias a todos por estar aquí, bienvenidos. Gracias a los organizadores de la Feria del Libro por esta invitación y digamos que una nueva presentación de este libro que ya fue presentado a los medios de comunicación hace un mes. Es un libro muy interesante que es parte de una trilogía que hemos venido desarrollando. Y si me permiten, antes de platicarles un poco del libro, les quisiera platicar una experiencia personal. Yo durante 2 años estuve trabajando atendiendo a víctimas del delito, concretamente a personas que fueron víctimas de secuestro. En mi recorrido en esta trinchera ciudadana, donde estuvimos colaborando en el CIP, en el Centro de Integración Ciudadana, conocí a la doctora en el Consejo Ciudadano de Seguridad Público de la ciudad de Monterrey, que si nos hicieran caso a los ciudadanos con ese nombre de consejo seríamos muy importantes, pero no nos hacían mucho caso, ¿no? Ahí tuve oportunidad de conocer a otros consejeros, pero nadie tan brillante y tan capaz, pero sobre todo tan comprometido socialmente como ella. Quiero que sepan que teníamos discrepancias ideológicas muy claras, porque yo estaba siempre del lado de las víctimas y ella siempre estaba del lado de la justicia social. Un concepto que yo no entendía a profundidad, pero que al paso de estos libros lo he entendido perfectamente y que es parte de la introducción de este libro. Yo pensaba que las personas cometían delitos porque simple y sencillamente los querían cometer. Yo tuve la oportunidad de entrevistarme con cerca de 70 víctimas de delitos, entre ellas 40 de secuestro, y aproximadamente 30 a 35 personas que cometían estos delitos secuestradores. Esto lo hacía la autoridad. Nosotros hacíamos una gestión de asesoría legal y psicológica a las víctimas y generábamos un puente de información con la autoridad. Es decir, yo nunca traje escoltas ni nada. Que quede claro que la función de la persecución de los delitos es de la autoridad. Tengo que reconocer que en ese momento yo me puse de un lado de la sociedad que al final de cuentas volteaba y no quería ver lo que sucedía con los delincuentes o por qué la gente delinquía. Simplemente pensamos que la maldad existía per se y punto. Evidentemente, sin que sea esto una justificante, después de las historias de víctimas del delito que yo viví, afortunadamente yo nunca fui víctima de la violencia, pero sí, digamos que compartí con los familiares la angustia de tener una persona secuestrada, de no tener a su familiar, de que alguien por la otra línea te esté amenazando. Pues evidentemente tenía una parte de resentimiento social que cargaba conmigo, aunque yo no era la víctima directamente involucrada. Cuando ella me plantea hacer el libro del secuestro, pues para mí fue una situación maravillosa porque logramos sacar estadísticas del secuestro que ningún organismo público en este país nos ha permitido hacerlo. Ese libro es histórico. No hay un libro como ese en México. Y aunque la estadística habla del 2012, sigue estando vigente con la situación actual del país. Cuando me plantea la doctora hacer el segundo libro que se llamaba Prisión y Familia, tengo que reconocer que le daba vueltas, no le contestaba el teléfono, me volvía a llamar, no está, ya vi el número y decía somos de Telcel, no le contesto, no, me van a pedir que cambie de línea. No, no es cierto, cuando me lo planteó, me recuerdo que le dije, doctora, pero es que ese tema no es mío. Sinceramente hice ese libro más que nada por ella, que porque yo tuviera convicción en él. Cuando leo ese libro, sufro una transformación personal. No quiero decir que este sea un libro de retrospectiva personal o un viaje al pasado, pero al final de cuentas es un libro de investigación estadístico. Eso es, hecho en base a una potencialidad de estudios de un campo que se abrió. Pero cuando lo leo, sufro un cambio. Y me recuerdo un capítulo que siempre lo menciono, que algo así como el 40% de las familias que tienen una persona en prisión iban a ver diariamente a sus familiares a la prisión. Yo pasaba 15 días y no iba a ver a mi madre. Entonces, algo tiene que haber en ese núcleo social o familiar para que estas personas estén yendo a ver a su pariente. Por eso les digo que esta trilogía, que pareciera que no tiene nada que ver el secuestro, luego pasar a prisiones o algo no tiene nada que ver, se compaginan estos 3 libros. Y concretamente en el que presentamos el día de hoy, antes de platicarles un poco del libro, me voy a permitir leerles una historia, una entrevista de una persona que tiene que ver, no directamente con en este libro, pero sí con lo que trata el libro. Voy a permitir leérselas. Dice, mi nombre es María, tengo 19 años,
y trabajo en un centro nocturno para adultos. Soy la mayor de una familia de 5. Tengo un hermano de 17 años quien está involucrado en el crimen organizado. Un hermano menor de 14 años que sueña con ser futbolista. Mi madre falleció de cáncer y mi padre actualmente está preso en un penal de alta seguridad. Cuando tenía 15 años quedé inscrita en la preparatoria. Yo era bastante buena en la escuela. Recuerdo que a esa edad mi sueño era ser doctora, una carrera bastante difícil, pero desde pequeña siempre me gustaba cuidar a los demás. A causa de la detención y el encarcelamiento de mi padre, mi vida cambió por completo. La situación económica se volvió difícil, yo tuve que salirme de la preparatoria y comenzar a trabajar en una tintorería. En un principio mi madre me mencionó que esto sería temporal, ya que mi padre estaría por tan solo 5 años preso. Y con lo que ambas aportábamos sería suficiente. Cuando fuimos a visitar a mi padre por primera vez, nos pidió dinero, pues necesitaba pagar una cuota de protección adentro del penal. Necesitaba alrededor de 5,000 pesos por mes, lo cual sonaba imposible, ya que en ese momento entre las dos logramos juntar 3,000 pesos. Poco tiempo después, a mi mamá le detectaron cáncer en los huesos, se complicó la salud de mis padres, el retraso en el pago de las pensiones y por consecuencia los pagos del Infonavit. También se afectaron de tal forma que perdimos nuestra vivienda. Mi hermano mayor decidió irse a vivir con uno de sus amigos y posteriormente terminó ingresado en el penal por vender droga. En el 2013 me vi forzada a cambiar de empleo hacia uno de mayor paga. Empecé a trabajar de mesera en un bar. Ahí conocí a una persona que me dijo que si trabajaba en un centro nocturno de un amigo suyo. Le dije que sí y ahora termino bailando en un centro de entretenimiento para caballeros. ¿Qué significa esto? El testimonio de María es una ventana a la realidad que enfrentan la mayoría de las familias penitenciarias. Este es el caso solamente de una persona que ha sufrido los impactos de tener a un familiar recluido. En México, cuando alguien va a dar a prisión, su familia paga también la pena junto con ellos. Primero que nada, desde el punto de vista económico, pues están obligados a conseguir dinero para que la persona en prisión tenga una vida digna. Pero posteriormente todo esto le empieza a generar a esta familia un desgaste tal que muchos terminan teniendo que delinquir para que el que está dentro pueda sobrevivir. Este relato lo que nos muestra es el impacto carcelario, que no solamente es de carácter emocional, como ya lo mencioné, es económico, y que sobre todo una persona en prisión ataca al mayor núcleo o el núcleo más importante de una sociedad, que es la familia. En las sociedades modernas la familia es la que sirve de paliativo para la violencia, sirve como el catalizador social para las acciones positivas. Cuando alguien está en prisión, los que sufren son la familia. Los autores en este libro parten de una certeza, que en materia de políticas públicas, cuando se habla del sistema penitenciario, se priorizan los aspectos punitivos de la justicia penal. ¿Qué quiero decir con esto? Les pongo un ejemplo. En estas entrevistas con secuestradores, o cuando hay una crisis de inseguridad, lo primero que hacen los legisladores, y yo soy legislador, es vamos a subir las penas, a incrementar las penas por la comisión de los delitos. ¿Quiénes de ustedes han leído el Código Penal? Bueno, pues ustedes son 2 abogados, salieron por ahí, ¿no? 3 personas. ¿Ustedes creen que un delincuente se pone a leer el Código Penal para ver qué delito va a cometer? Dice, el robo está en barata, mejor voy a robar que a secuestrar. Evidentemente no es así. Creemos que por aumentar las penas vamos en ese momento a disminuir los ciclos de inseguridad y de violencia, cuando realmente la solución es atacar la justicia social, es por qué la gente delinque, es ir a ver el problema y atacar el problema. Desde enfoques distintos, cada uno de los 11 capítulos muestra los efectos que este fenómeno de la realidad carcelaria tiene en la vida económica, laboral, social, académica y psicológica de los familiares encarcelados. Los resultados nos indican que más del 60% de las familias con un familiar recluso
devengan ingresos ligeramente superiores de aquellos que oficialmente están clasificados como pobreza extrema. El gobernador de Nuevo León, cuando asumió su mandato, dijo que en Nuevo León hay 140,000 personas que viven en pobreza extrema. Según yo, el dato era de 20,000. Me parece que él juntó a los que viven en pobreza junto con los de pobreza extrema, pero pensando que fueran 20,000 o 140,000, el 60% de las personas que están en prisión están en pobreza extrema. Entonces, volteando a ver el caso de ellos, tenemos una razón no lógica que justifique esto, pero sí lógica que te hace entender por qué delinquen, porque están en pobreza extrema y la justicia social no ha llegado a ellos. 3 de cada 10 familias admiten que han recibido ofensas abiertas por contar con un miembro de su familia en prisión. En Nuevo León, increíblemente, no tenemos una ley contra la discriminación. Es uno de los estados más avanzados del país, pero que carece de una ley contra la discriminación. Y no lo digo solamente por el tema de los familiares de reclusos. La discriminación se da día a día, momento a momento en esta ciudad, y carecemos de una ley. 8 de cada 10 familias declaran que su estado de ánimo se afectó con trastornos tales como depresión, estrés, miedo, angustia, vergüenza y sentido de culpa. Yo no sé si ustedes lo sepan, pero Nuevo León tiene el honroso primer lugar a nivel nacional de violencia familiar. Otro catalizador del tema de justicia social. ¿Por qué la gente delinque? Porque en su entorno familiar y personal están expuestos a ciclos de violencia. 7 de cada 10 familias declaró que no reciben ningún tipo de apoyo por parte de alguna institución gubernamental. De los 716 familiares de internos penitenciarios, el 55% se encuentra en la etapa educativa, que son núcleos familiares que sus hijos están estudiando. Lo cual quiere decir que la mitad de estos familiares, niños y niñas, tendrán que renunciar a sus expectativas académicas y tendrán que elaborar por necesidad para así poder mantener a sus familias. Y lamentablemente, poco más del 86% de las familias confirmó que para salir es necesaria una visión colectivizada del trabajo donde prácticamente todos sus miembros tienen que participar. Tenemos un problema de justicia social donde las personas que delinquen están en extrema pobreza, en círculos de violencia familiar, y donde los núcleos familiares tienen que trabajar para mantener a la persona que está en prisión. Yo diría así que esto es una tragedia sobre una tragedia sobre una tragedia. En lo personal me parece que las investigaciones de este libro dan evidencia de este círculo vicioso y degenerativo en el que se adentran las familias vulnerables. Dan evidencia de cómo se agravan situaciones como emergencias alimentarias. Es increíble que en un estado de Nuevo León tengamos gente que tiene problemas para comer. Falta de oportunidades laborales para los familiares, para el recluso. Escasas posibilidades para acceder a la educación. Y victimización por críticas prejuiciosas. En resumen, ¿qué es lo que estamos encontrando? Un libro que nos abre los ojos a una realidad. Y es, primero, como sociedad, simple y sencillamente volteamos a otro lado cuando se trata del tema de los penales. Pero no estamos entendiendo que al voltear a otro lado, seguimos generando o cultivando un ciclo de violencia que nos va a alcanzar o nos va a volver a alcanzar. Ya lo tuvimos hace 1 año y medio o 2 años. ¿Por qué se da este ciclo de violencia? Porque la justicia social no llega. Vean ustedes cuando detienen a una banda de secuestradores y se van a encontrar con una constante. Todos son parientes, o el 70% de la banda son parientes. ¿Por qué son parientes? Porque los delitos como el secuestro son delitos familiares, pero también son delitos que por su naturaleza se llevan de encuentro a toda una familia. Si nosotros seguimos ignorando la realidad de lo que sucede en las prisiones y no atendemos esta realidad carcelaria, este problema de inseguridad que acabamos de vivir, que no está resuelto, únicamente está contenido. Si las autoridades actuales empiezan a aflojar en el tema de la policía, ustedes van a ver lo que va a suceder. Esta contención se va a acabar. Un policía nos cuesta al año de Fuerza Civil 600,000 pesos, porque entre salario, infraestructura, equipamiento. Una persona o una familia en reclusión
nos pudiera costar al año 200,000 pesos. Con un policía atiendes a 10,000 ciudadanos. Con una familia de reclusos atendida estás evitando que vuelvan a delinquir estos presos. Gastamos 250 millones de pesos en lentes, porque el criterio federal es que estos lentes nos ayudan a prevenir el delito, cuando pudiéramos haber gastado a lo mejor 8 millones de pesos en Nuevo León y hubiéramos contenido un problema real que ya existe. No hablaré más del libro, me parece que es un libro que tienen ustedes que leer y disfrutar. Sí, tienen que leer primero Prisión y Familia, creo yo, ¿no? Pero no pasa nada, ¿no? Pero vale la pena que lo lean. Pero sí diré que la investigación busca generar una discusión abierta sobre estos temas o estos tópicos a los que nadie le quiere entrar. Les platico una experiencia personal. El 14 de octubre presentamos el libro en el Senado de la Ciudad de México y ese día se presentó una iniciativa para que haya apoyo a las familias de los reclusos. Esta iniciativa la han dado circulando por todas las bancadas para que alguien la firme y nadie la quiere firmar conmigo. ¿Por qué no la quieren firmar? Porque no es rentable políticamente. Si fuera una iniciativa que hablara sobre los pobres, la sociedad civil, todo el mundo la firmaba, pero nadie quiere comprometerse con una realidad. Y se los dice alguien que es experto en seguridad. Si no atendemos el tema de los penales, lo que sucedió no fue una pesadilla, fue un sueño. Lo que se va a venir va a ser una pesadilla. En este estudio se pretende ofrecer bases a partir de las cuales surjan otros estudios de manera seria. Promueve la investigación del sistema penitenciario en nuestro país y contribuye a crear conciencia sobre esta problemática que se está viviendo concretamente en Nuevo León, pero también en México. Lamentablemente para los presos y los familiares de los presos, las instituciones de gobierno carecen de una información objetiva que les permita desarrollar un proyecto o una política pública. Esta investigación se da dentro del marco, avalada por la Universidad de Nuevo León, de una investigación privada. No hay una investigación seria por parte de las autoridades gubernamentales. Gracias a las investigaciones de la doctora y de todo el equipo, hoy sí contamos con información de este tema. El problema carcelario, sin duda, está vinculado con el desarrollo económico. Les comentaba el tema de la justicia social. Pero las cárceles también tienen estrecha relación con los índices de seguridad de nuestra comunidad. Y sin embargo, poco se ha hecho por atender el problema de las cárceles. Creo que la inexistencia de una política pública que atienda este problema es particularmente a la falta de información. No tenemos informes, como se los expliqué, más que una investigación privada que se acaba de realizar. Por eso le agradezco a la doctora, primero que nada, que me haya convencido de hacer el libro Prisión y Familia. Segundo, que abra los ojos a una realidad que sucede con personas que están en el abandono. Dentro de los centros de reclusión hay personas inimputables, hay personas que no pueden estar en la prisión porque ellas no cometieron un delito, pero cuando lo cometieron estaban bajo un trastorno psicológico emocional, no eran aptos para razonar su juicio, y están internados con personas que sí cometieron delitos. Como tratamos nosotros a las personas que están enfermas en prisión es un reflejo de la sociedad que somos. No podemos desaprovechar esta coyuntura para generar debate, plantear argumentos y proponer con responsabilidad y seriedad una política pública que nos permita poner atención a este núcleo poblacional desde dos ópticas: que la reinserción y la rehabilitación del recluso empieza desde su familia, pero lo segundo, la atención a estos grupos es un tema de seguridad pública, no es un tema de justicia social. Lo tenemos que tratar como un tema de seguridad, porque si ellos están bien, las posibilidades de delinquir de estos grupos disminuyen. Por todo esto aplaudo a los investigadores de la Universidad de Nuevo León, que es mi alma mater, por este trabajo, particularmente a la doctora Cerda por coordinar todas estas actividades. No voy a mencionar a los autores para que lean el libro, ¿no? Pero sí quiero hacer mi reconocimiento también a Promoción de Paz, una asociación civil que trabaja con los familiares de reos, al Instituto Diagnóstico para la Prevención Estratégica de la Violencia, el Instituto DIPER, y particularmente a las familias de a las 151 familias de internos, por el tiempo y la disposición que brindaron a este equipo de trabajo y platicarnos su experiencia y su historia.
En términos generales, les digo, es un libro que vale la pena que lean porque es una realidad diferente a la que nosotros estamos queriendo reconocer. Hay que abrir los ojos hacia estos núcleos poblacionales y disfruten el libro. Muchas gracias, doctora, por su trabajo y felicidades. Buenas tardes. Realmente emociona, resulta muy estimulante las palabras del diputado, su visión tan certera, tan realista, ¿no? Escuchar a un diputado que reconoce la realidad y se preocupa y se ocupa al respecto, y sobre todo porque son visiones fundamentadas en trabajos de investigación, en trabajos científicos, y eso le da una certeza fabulosa, muy formidable, cómo las iniciativas de ley, bueno, están fundamentadas o pueden estar fundamentadas en trabajos de investigación. Por eso esta mancuerna academia, legislativo, ¿no? Es decir, de una investigadora y de un diputado, creo que es fundamental para el desarrollo del país y el desarrollo de leyes con certeza, ¿no? con certeza científica, ¿no? Creo que es fabuloso ver esto y esta mancuerna, ¿no? Que se está haciendo. Me parece que es una mancuerna ejemplar y notable que debe de seguirse cultivando, ¿no? Y por eso, bueno, felicidades a los dos, al diputado Fernández, a la doctora Patricia, por tener esta mancuerna. Justamente, bueno, la Universidad Autónoma de Nuevo León, digamos, es una institución de educación superior con altas expectativas, ¿no? Expectativas alimentada por la calidad de sus investigaciones, y justamente la doctora Patricia Cerda contribuye a esas expectativas universitarias con su trabajo de investigación. Es una investigadora notable, ejemplar, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y ha podido conformar un equipo de colaboradores, de cómplices hacia el interior de la institución y hacia el exterior, con diputados como el diputado Baldo, cómplices, ¿sí? Colaboradores y cómplices, el mejor de los términos, justamente para desarrollar trabajos de investigación. En los últimos 15 años, platicábamos hace unos días, la doctora Patricia ha desarrollado toda una línea de investigación en la universidad en los temas de seguridad, de secuestro, de suicidio, de violencia, es decir, toda una gama de temas profundos, periféricos al respecto. Y bueno, eso habla de un proceso muy profundo que lo está consolidando, y la prueba son todas estas publicaciones en las que nos sentimos nosotros muy orgullosos y nos sentimos parte desde el punto de vista editorial al contribuir con ella y colaborar con ella, sobre todo en la realización de sus libros al respecto. Entonces esos son temas valiosos. Y bueno, también por último, y muy brevemente, también comentar que justamente lo que nos parece muy valioso es esta vinculación. Se ha insistido mucho en la vinculación de las instituciones de educación superior con la sociedad, con los sectores productivos y los diversos sectores de la sociedad. Y realmente cuando ocurre esto que estamos viendo, esta mancuerna, es cuando uno dice, es realmente esas visiones institucionales de vinculación de la institución con la sociedad, es una realidad, no sé qué decir, no son palabras huecas y no son palabras al vacío, sino que realmente es una realidad. Cómo realmente se vincula la generación de conocimiento con la realidad, con la sociedad, y en este caso concreto con iniciativas de ley. Realmente esto es muy emocionante, muy estimulante, muy esperanzador para el país, que trabajos de investigación como el que estamos viendo a través, bueno, de todo un proceso de años, de 3 lustros de trabajo, esté desembocando iniciativas de ley. Me parece muy valioso, muy estimulante, muy esperanzador, ¿no? Que las iniciativas de ley estén fundamentadas en la academia, en el trabajo de investigación. Y por eso realmente, pues, muchas felicidades a ambos, a la doctora Patricia, al diputado Fernández, por toda esta labor, por esta
vinculación con la universidad para bueno, poder seguir creciendo en nuestro país. Muchas gracias, muchas felicidades. Buenas tardes. Primero que nada, dar las gracias al Instituto Tecnológico por permitirnos hoy presentar este texto y a la presencia de todos ustedes agradeciendo también. Pues es poco lo que un autor puede decir, porque todo lo que tenía que decir lo tiene ya en el libro, pero solamente me gustaría brevemente unas acotaciones con respecto a lo que comentaba el diputado Waldo, hoy cómplice mío, en estas tres. ¿Por qué? Porque yo creo, como una gran jurista que falleció española, Victoria Kent, que lo primero que hace cuando Adolfo Suárez, el primer presidente español democráticamente elegido en las Cortes, ella en Nueva York estaba exiliada, obviamente había sido antifranquista, y le llama a Adolfo Suárez a ella y ella le dice: recuerde usted, presidente, que la calidad de una democracia se mide por las condiciones que prevalecen en las cárceles. Una mujer con gran experiencia en el sistema jurídico y en lo que debía ser el sistema penitenciario con una visión de carácter social. Las cárceles en nuestro país, desgraciadamente, han dejado de verse como una posibilidad de readaptar o reinsertar a los individuos. Desafortunadamente, estas prisiones las vemos como, bueno, delinquió, se lo merece. No nos cuestionamos que el 70% o más de los delitos que hay en el país están vinculados a delitos como robo, en todas sus atenuantes o no atenuantes, en todas sus modalidades, ¿verdad? No nos cuestionamos que si queremos que este ciclo no se repita, que no pase la cuestión de los penales a ser un asunto intergeneracional, estuvo en la cárcel el abuelo, el padre, el nieto y el niño que sigue, si no queremos comprometer el futuro de esas generaciones, tendríamos que estar haciendo lo que justamente ha hecho el diputado Fernández. Una política de apertura democrática, de entender la validez y la importancia de que es promover la justicia social, tratar de entender a las personas que se equivocaron, porque obviamente que tienen una deuda frente a la sociedad y la ley, no hay quien lo quite eso, pero tratar de entender que esas personas no son islas, tienen una familia, y esta familia tiene todos los derechos del mundo, que por lo pronto están siendo también encarcelados junto con su pariente. Creo que si nosotros tuviéramos diputados con una mentalidad como la que tiene el licenciado Fernández, nuestro país tendría una calidad de democracia envidiable. Eso por una parte. Por otra parte, a la universidad, aquí con el doctor Garza, que siempre nos ha apoyado en las investigaciones, solamente nos queda pues expresar nuestro agradecimiento, porque en realidad todo lo que hemos tratado de hacer no es un acto heroico, es parte de nuestro trabajo. Nos satisface mucho que en esta aventura ha estado el diputado presente y la universidad. Esperamos con ilusión seguir trabajando, aunque no le gusten mucho los temas. A eso me dedico, a convencer gente. Y bueno, hay mucho trabajo por hacer. El diputado está trabajando mucho para esta iniciativa en favor de estas familias que están en miseria extrema, en favor de estas familias que desafortunadamente desconocen el hecho de que el Estado mexicano siempre está apuntando programas para pobreza, y eso es muy bueno, y programas para cuestiones de adicciones, y eso es muy bueno, pero hasta el día de hoy no tenemos ni un solo programa enfocado a lo que tenga que ver con pobreza y familias en conflicto frente a la ley. Y estamos hablando de que esta realidad es vivida por más de 1 millón de mexicanos. Ese millón de mexicanos que están en pobreza también, en pobreza extrema, cancelados muchos de sus derechos y en estigmatizaciones sociales, no tenemos un Estado que los defienda ni una sociedad que los comprenda. Entonces, entre esta realidad y el propio silencio de ellos, que
normalmente no quiere decir qué condiciones están transitando por la cuestión del empleo. Es un tema complejo. Felicito al diputado Fernández por ser valiente, por entender que aunque esto no le dé votos, le va a dar un beneficio a nuestra democracia, que eso es lo más importante. Y segundo, y sobre todo, es la oportunidad para el desarrollo de más de 1 millón de mexicanos. Muchas gracias.